desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas, y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos, para mí es un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un fin de semana maravilloso para todos, porque aquí en la provincia de Panamá se ha suspendido la cuarentena total el fin de semana, y este fin de semana tenemos la oportunidad de reunirnos en la casa de Dios, exhortándoles a que podamos cuidar ese tiempo de
de libertad que tenemos ahora para poder congregarnos, tomando las medidas de higiene necesarias para poder seguir cuidándonos. Antes de eh, empezar este tiempo, vamos a orar para darle gracias al Señor y que su Santo Espíritu tome este tiempo y pueda ser de bendición para todos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor. Nos ha fortalecido grandemente en este tiempo, ha estado con nosotros en medio de las dificultades, ha guardado a nuestros hermanos, nos ha dado, Padre, lo necesario para poder vivir durante todo este tiempo, Padre. Oramos, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que aún están sufriendo el COVID y otras enfermedades, para que usted esté con ellos, su mano poderosa los toque y puedan ser sanos, Señor. Guárdalos, guarda a cada persona que escuchará este mensaje y que tu palabra pueda llegar, pueda penetrar y pueda ser en el corazón de cada persona que escucha lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias una vez más damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder congregarnos por medio de esta plataforma, de poder llevar este mensaje y poder transmitir esa voz de esperanza que el Señor quiere que nosotros transmitamos a cada uno de ustedes. El título del mensaje de hoy: radicalmente creyentes en Cristo. Radicalmente creyentes en Cristo. Y es un título un poquito radical también. Radicalmente creyentes en Cristo. Y ustedes verán a medida que vamos a ir desarrollando este mensaje, qué trata o qué queremos compartir con ustedes acerca del hecho de ser creyentes y de conocer a Jesucristo y vivir una vida como Jesús quiere que vivamos. El texto de este mensaje lo encontramos en San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, y quiero compartirlo con ustedes. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué bonitas palabras. Y son palabras que nos llevan a pensar en la condición que como creyentes cada uno de nosotros tiene en relación con Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros le honremos de todo corazón, que no compartamos nuestro corazón con nadie, sino que nuestro corazón, nuestro servicio, nuestra vida esté dedicada y exclusivamente a Él. La palabra radical está relacionada con la parte fundamental de una actividad o un principio en el cual creemos y al cual nos sometemos. Trayendo esta expresión al ámbito de nuestra fe en Cristo, un cristiano radical acepta y practica su fe en Jesús como lo enseña la palabra de Dios. No se desvía de la palabra de Dios, no inventa, no pone normas según su pensamiento, sino que toda la práctica cristiana que él practica o que él hace está basada en la palabra del Señor. Sin llegar a ser confundido como un fanático, no permite concesiones en cuanto a su fe, no permite concesiones de su fe y se ciñe firmemente a lo que ha sido enseñado. Hoy día nos falta mucho practicar o tener una fe radical apegada a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy damos muchas concesiones. Hoy aceptamos muchas falsas enseñanzas. Aún dentro de nuestras iglesias tradicionales, evangélicas, se
está aceptando muchos inventos que no están dentro de las Sagradas Escrituras. Hoy la gente se acuesta a dormir y de repente se despierta la siguiente mañana, dice que soñó algo y eso lo quiere impartir como doctrina. ¿Sabe? Eso no es ser radical. El creyente radical se basa en la palabra de Dios. Ciñe toda su vida a la palabra del Señor. Nosotros como creyentes tenemos que ceñir nuestra fe única y exclusivamente a la palabra de Dios. No tenemos que dar concesiones. No tenemos que agradar a un hombre. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, que cuando llega el pastor es como si Jesús hubiera llegado. Todo el mundo corre. Hay reverencia para el pastor. Algunos se llaman apóstoles, ya no se llaman pastor, porque el título de pastor pareciera que le queda corto. Así que ahora se han inventado el título de apóstol. Algo que, de acuerdo a la palabra del Señor, no deberíamos, no nos lo deberíamos poner. Pero bueno, algunas personas se lo han puesto, algunos siervos del Señor se lo han puesto. La palabra del Señor dice que como creyentes nosotros tenemos que practicar, como creyente en Cristo, damos muchas concesiones a lo que no es verdadero y permitimos que lleguen a nuestra vida enseñanza que en nada edifican al cuerpo de Cristo. Tratando de no ofender a nadie, aceptamos las malas prácticas dentro de nuestra iglesia, perdiendo de una manera nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de luz, confundiéndonos en las tinieblas con las muchas creencias que no se han decidido totalmente por Jesús. ¿Sabe? Nosotros como creyentes únicamente tenemos como jefe, tenemos como general, tenemos como persona a quien reverenciar a nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una iglesia, me invitaron a una iglesia, a un sepelio. Y cuando yo llegué muy temprano a ese lugar, había una conmoción. Y sabe, la conmoción era porque como ese día iba a haber tanta gente en el lugar, había un grupo de seguridad que estaban cuidando 2 estacionamientos. Y esos 2 estacionamientos eran para el apóstol y para su esposa. ¿Sabe? Yo me imagino que si Jesucristo hubiera venido a la tierra o tuviera que asistir a ese templo, no hubiera exigido que le guardaran un estacionamiento exclusivo para él. Dice la Biblia que nosotros somos servidores. Y como servidores en Cristo estamos para servir a otros. Por supuesto que es cómodo. Nosotros acá en el Faro no tenemos mucho estacionamiento, pero los estacionamientos no tienen nombre. Es cómodo que yo tuviera un estacionamiento exclusivo y no importa la hora que yo llegue, ahí está mi estacionamiento. En el Faro no tenemos esa práctica. El primero que llega se estaciona. Nadie tiene corona. Todos somos servidores uno de otro. Mire, esas malas enseñanzas son las que no nos hacen ser radicales. Son inventos que están fuera de la Biblia. Hoy analizaremos algunos textos en la palabra de Dios que nos advierten a qué estamos sometidos cuando fielmente aceptamos el compromiso de servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién realmente debemos obedecer? ¿Y con quién es nuestro compromiso? A mí me da mucha pena cuando estos líderes cristianos van a un lugar público y llevan un grupo de gente que los cuida,
que los rodea. Una persona me dijo en una ocasión, he tratado de hablar con el apóstol, tengo como un mes de sacar cita y no he podido. Yo me imagino que en los tiempos de Jesús, tal vez alguna persona hubiera pasado esa dificultad en medio de la multitud, como la mujer del flujo de sangre. Por eso ella se esforzó, pero no era porque Jesús no quería recibirla o no tenía tiempo para recibirla, sino porque la multitud no la dejaba llegar a Jesús. Pero ella se esforzó y Jesús la recibió. Hoy día nosotros tenemos que ser humildes en la práctica de nuestra fe. Dios no nos llamó al ministerio para sacar provecho del ministerio. ¿Sabe? A veces usted tiene algunos conocidos y cuando usted va a alguna institución, alguna persona le dice, oye, yo te conozco, así que ven, pasa por la fila adelante de todos. A mí me da mucha pena esa práctica y de hecho no la practico. Yo le digo amablemente a la persona, yo prefiero esperar la fila. Usted sabe lo triste que es para mí sacar provecho de tanta gente que ha estado esperando antes que yo en esa fila. Y luego yo llego y voy por delante. Por supuesto que hay gente que tiene ese privilegio. Pero nosotros como cristianos no debemos usar nuestros puestos como líderes del cuerpo de Cristo para sacar provecho. Me da mucha pena cuando algún creyente llega a una institución pública y está muy llena, pero conoce a la persona que tiene que atenderlo y la pasa por delante de todos. Eso es una mala práctica. ¿Sabe? En esto tenemos nosotros que ser radicales. Tenemos que vivir la vida cristiana en todo el esplendor de la palabra del Señor, como debe ser. ¿Sabe? Algunos de nosotros vivimos la Biblia de acuerdo a cómo nos conviene. Si hay algunas prácticas que nos conviene, las hacemos. Si no, no. Eso por ejemplo, servirnos unos a otros, eso no, para mí como que no, eso yo no lo practico. No, la Biblia dice que el que quiera ser grande en el cielo tiene que ser servidor de todos aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que ser siervos de todos. Y mira, entre más grande, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, entre más grande usted quiere ser en el reino de los cielos, tiene que ser más pequeño aquí en la tierra. Yo me imagino a esa gente que se enaltece y que saca provecho. ¿Qué lugar tendrán en el cielo? Algunos van a querer llegar al cielo con su guardaespaldas y se van a llevar la sorpresa de que no van a ser reconocidos. Es triste y algunas veces no nos gusta predicarlo porque quizás ofendemos a mucha gente, pero ese es ser radical. Tenemos que ser radical en la práctica de nuestra fe. Hoy voy a compartir con ustedes 4 aspectos en el que hemos dividido esta porción de la palabra del Señor que nos toca analizar con ustedes hoy. En primer lugar, un cristiano radical muchas veces está sometido a muchas dificultades. Un cristiano radical muchas veces está sometido a dificultades. El versículo 34 del texto que nos ocupa nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y sabe, la práctica del evangelio, como debe ser, muchas veces no nos hace estar o vivir cordialmente con toda la gente. No, porque el cristiano está para reprender el pecado. Y en algunas ocasiones, cuando tratamos de reprender el pecado, no le caemos bien a la gente. Mire, si yo tengo un amigo en el cuerpo de Cristo, es mi amigo, pero está haciendo un mal negocio, yo tengo que decirle que eso no
va de acuerdo a la palabra del Señor. Y es posible que deje de ser mi amigo. Si yo tengo un amigo que sé que anda en malos pasos, que engaña a su esposa, es parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo que llamarlo y decirle que no está viviendo la vida cristiana como debe ser. Y es posible que él deje de ser mi amigo. Ya no va a ser mi amigo. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, no he venido para traer paz. Porque cuando nosotros queremos anunciar la verdad, en algunas ocasiones no le caemos bien a la gente. Hay muchas iglesias que la gente está cómoda. ¿Por qué? Porque no se predica la verdad, no se inquieta a nadie. La gente vive en pecado y tranquilo. ¿Sabe? Estaba escuchando uno de estos mensajes del programa Momento Decisivo que transmiten tanto en Estéreo Vida como en BBN. Y el hermano decía que allá en Estados Unidos su iglesia es una iglesia enorme. Y cuando tienen que tratar un problema de adulterio, les es difícil para ellos porque no conocen muchas veces el caso. Pero la gente vive feliz algunas veces en la iglesia teniendo malas prácticas. ¿Y sabe? Cuando son reprendidos, se enojan y algunas veces se van. Pero ¿sabe? Es mejor que suceda eso que ser cómplice del pecado. El creyente nunca debe ser cómplice del pecado. Por eso nosotros no nos juntamos con toda la gente. No tenemos muchas prácticas inventadas por el hombre en nuestros cultos y en nuestros programas de adoración. Nos regimos de acuerdo a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Nos regimos a lo que dice la Biblia. Y por eso alguna gente quizás no considera a los bautistas como evangélicos. O los tienen un poquito aparte. Y bueno, nos gusta mucho el título que nos dan de la gente de la Biblia. Porque de hecho nos gusta estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para practicar la Biblia. Y eso deberíamos hacerlo todos los creyentes. No debemos dejarnos guiar solamente por el mensaje del pastor. Hay mucha gente que no lee la Biblia, pero sí escucha todas las meditaciones de su pastor. ¿Sabe? Es bueno escuchar lo que el pastor dice, pero comparar su enseñanza con lo que dice la palabra de Dios. Algunas veces nosotros sacamos provecho de algunas situaciones o dentro de la iglesia, algunas veces no somos fieles en nuestro juicio cuando tenemos que hacer algún juicio. Algunas veces fallamos a favor de nuestro amigo, porque es nuestro amigo. Si hay que poner en disciplina a alguien, que no sea mi amigo, porque quizás es el que más ofrenda, o el que más diezma, o el que tal vez la persona que tiene más carisma para atraer más gente a la iglesia. A él no lo toque. La Biblia dice que nosotros tenemos que llamar al pecado pecado, no importa en quién está. Puede que esté en el pastor, puede que esté en los diáconos, pero si es pecado, hay que llamarle pecado, porque no nos podemos engañar nosotros aquí en la tierra tratando de ser santos cuando no lo somos. Si sabemos que cuando pasemos de esta vida a la otra, Jesús nos va a reprobar. Tenemos que mostrarnos aprobados aquí para que Jesús también nos apruebe en el cielo, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. El cristiano radical muchas veces está sometido a muchas dificultades. La verdadera práctica de las enseñanzas en Jesús muchas veces nos causan enemistades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Cuando usted ha dedicado todo
todo lo que está en la iglesia únicamente para el servicio del Señor. Si yo tengo, por ejemplo, un equipo de sonido que lo he dedicado únicamente para servir al Señor, se lo puedo prestar a otra iglesia para un culto, por supuesto. Se lo puedo prestar a los jóvenes para una actividad de jóvenes, por supuesto. Pero si un hermano me lo pide para celebrar su cumpleaños o el 15 años de su hija, no es un equipo que ha sido comprado para ese fin. Es un equipo que ha sido consagrado para adorar a Dios. Y sabe, cuando usted le dice que no a la persona, posiblemente se busque un enemigo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo que es del Señor, es del Señor. Algunas veces nosotros vamos donde un amigo que tiene un equipo de sonido similar al de la iglesia, se lo pedimos y no nos los presta porque él lo cuida mucho, porque le costó mucho. Pero entonces queremos que la iglesia nos preste el de él, porque bueno, es de todos los hermanos. No, es de Dios, es del Señor. Está dedicado única y exclusivamente para servir y adorar y honrar al Señor. Alguna gente dice, no, pero es que yo lo compré con mis diezmos, así que me pertenece, tengo parte de ahí. No, todo lo que usted da al Señor es del Señor. Todo lo que usted dedicó al Señor es del Señor. Nosotros debemos desprendernos de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. No quiere decir esto que no vamos a saber dónde o cómo se usan los ingresos de la iglesia o lo que nosotros damos a la iglesia. Por supuesto que sí, es una responsabilidad. Pero no tenemos que decir que las cosas que están allí nos pertenecen porque pusimos parte de eso. No. Dios nos ha bendecido grandemente. Y de esa grandeza le hemos dado al Señor algo que no nos pertenece, que es del Señor. Y si sacamos cuenta, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo. Él gratuitamente nos da el aire para respirar. Este tiempo de COVID nos ha enseñado lo maravilloso que es el aire, lo maravilloso que es respirar. Es gratis, Dios nos lo da. Y nos lo da para que nosotros hagamos riquezas, para que nosotros podamos desenvolvernos en la vida. Y al fin y al cabo, nos lo da hasta cuando Él quiere. Y cuando Él quiere, nos quita el aire y nos lleva a la eternidad. ¿Sabe? Así que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y no darle a Dios o no permitir que la iglesia mendigue para la obra del Señor y después nosotros tratar de sacar provecho. No, al contrario. Eso es una de las enseñanzas que Dios quiere mostrarnos a nosotros cristianos que hemos dedicado a nuestra fe de acuerdo a la palabra del Señor, siendo radicales de acuerdo a la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 10, el versículo 22, nos dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe? Algunas veces nosotros vivimos muy tranquilos la fe en Cristo, quizás porque no somos radicales, quizás porque no practicamos fielmente la palabra del Señor. No le decimos al pecado pecado, lo toleramos. Toleramos el pecado en nuestra familia, toleramos el pecado en nuestros hijos, en la gente más cercana a nosotros, en los hermanos en Cristo, especialmente los que están más cercanos a nosotros y que decimos amar. ¿Sabe? Si usted ama a alguien y vive en pecado, usted tiene que decirle que tiene que dejar el pecado y arrepentirse, porque si no irá al infierno. Eso es realmente amor.
Pero si nosotros toleramos el pecado, no le estamos amando. Lo estamos enviando al infierno, a una eternidad lejos de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos radicales en cuanto a la práctica de su palabra en nuestra vida. En segundo lugar, el cumplimiento fiel de la palabra de Dios puede hacernos impopulares aún en medio de nuestra familia. Y eso es lo que dice el versículo 35 y 36 de San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, 35 y 36 nos dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabe? A veces cuando nosotros queremos poner en nuestro hogar las reglas bíblicas para tener un hogar feliz, a veces no somos populares. No somos populares. Cuando le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, ese vestido que te estás poniendo no testifica de ti como persona. No testifica de ti como una hija de Dios. Oh, eso no le gusta mucho a nuestros hijos. Y se enojan y algunas veces se enemistan. Y quizás la esposa interviene y nos dice: oye, pero qué malo tiene ese vestido. Y entonces no vamos a tener únicamente a nuestros hijos enemistados contra nosotros, sino también a nuestra esposa. Cuando le decimos a nuestro hijo que está empezando a crecer: ese corte de cabello que tienes no te queda bien y no testifica de ti como creyente, quizás no vamos a ser populares. ¿Sabe? Yo tengo un hijo pequeño, apenas tiene 8 años. Pero él ve en otras personas, en otros niños, un corte de cabello diferente. Y yo tengo que enseñarle desde pequeño que el creyente tiene que presentarse y vestirse como creyente. Yo he visto mucha gente, muchos niños pequeños que le hacen unos caminitos en su cabeza, unas crucecitas, le hacen un montón de cosas en su cabeza, que un cristiano no debería hacerlo a sus hijos. ¿Por qué? Porque no testifica delante de Dios de esa vida cristiana. Algunos me dirán: ¿pero qué tiene que ver el cabello? ¿Qué tiene que ver esa crucecita? Ustedes no saben, hay muchas de estos símbolos que la gente se hace en la cabeza, que son satánicos. La gente no lo sabe y viven con esos símbolos haciéndole pleitesía a Satanás sin saberlo. Eso el niño no lo sabe, él lo hace inocentemente. Bueno, inocentemente Satanás también le ofreció el fruto prohibido a Eva en el paraíso. Y al final, Eva y Adán tuvieron que salir del paraíso. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños vivir el evangelio tal cual lo dice la palabra del Señor. Mire, en Efesios, creo, Pablo le habla a sus hermanos y les habla acerca de cómo debe ser su presentación, cómo deben presentarse. Dice: no con peinados ostentosos. Y eso no únicamente para las mujeres, también para los varones. Los varones tienen que presentarse varonilmente ante el cuerpo de Cristo, ante la sociedad, ante la gente que lo ve. Mira, hoy estamos pasando dificultades aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchos muchachos que se pintan las uñas, se las arreglan mejor que una dama, se cortan las cejas, se peinan de una manera que pareciera que quisieran verse sensualmente atractivo, no solamente al sexo femenino, sino también al sexo masculino.
Y eso es una dificultad, dice la Biblia. Portaos, el apóstol Pablo nos dice, portaos varonilmente. Nosotros no tenemos que darle lugar al diablo con nuestra presencia. Alguna gente dirá, bueno, lo que pasa es que esa es la moda, ¿sabe? Usted quiere saber, la iglesia de Cristo no entra nunca en la moda del mundo. Hoy día hay un montón de gente que quiere ir a la iglesia con sus pantalones rotos. Esa es una moda mundana que no debe practicarse dentro del cuerpo de Cristo. Ah, pero fue la moda que llegó. Mañana pasado va a venir una moda en que las muchachas únicamente se van a vestir de la cabeza al ombligo. Y del ombligo para abajo van a andar desnudas. Entonces usted va a decir, ah, es la moda y lo puedo practicar en la iglesia. Por supuesto que no. Porque la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos tratar o vivir diferente como miembros del cuerpo de Cristo. Quizás algunos de ustedes que están escuchando no les está cayendo bien este mensaje. Pero sabe, la palabra de Dios dice que tenemos que ser radicales en predicar la palabra del Señor. Y tenemos que hacerlo porque hay muchas cosas que se están colando dentro de las iglesias evangélicas, dentro de nuestras iglesias, que no son de Dios. Y sabe, la Biblia dice que debemos tener cuidado con las zorras pequeñas. Con las zorras pequeñas. Esas zorras pequeñas se cuelan y destruyen todo el huerto, destruyen el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tratarlo de esa manera. Cuando no toleramos el pecado, primeramente en nosotros mismos, en nuestra familia o en nuestra iglesia, actuando con radicalidad de acuerdo a nuestra fe, no seremos vistos con buenos ojos delante del mundo, pero seremos vistos con buenos ojos delante de Dios. ¿Sabe cómo quiere usted que lo vea el mundo? Bien. A veces el mundo nos ve bien, pero no nos ve de acuerdo a los ojos de Dios. Hoy día nosotros vemos a muchos grupos creyentes que van a adorar a Dios de cualquier manera, siguiendo la práctica de otros grupos que han visto en otros lugares. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo vi a cierto cantante famoso, cristiano, que subía a la plataforma y se vestía de cualquier manera, tenía unas zapatillas, tenía un pantalón jean que estaba roto y usaba un suéter sin mangas, no se afeitaba, parecía un hippie, pero es popular. Yo me pongo a pensar, ¿a quién están adorando? ¿Lo aceptará Dios así? Y algunos se defienden diciendo, vaya, pero Dios lo que quiere es mi corazón, no mi aspecto físico de afuera. ¿Sabe lo que tu aspecto físico afuera muestra? Es lo que tú tienes en tu corazón. Y si tu aspecto físico muestra que tú no te bañas, que te presentas delante de Dios de cualquier manera, esto es lo que tiene tu corazón. Si tú tuvieras que cantar delante del presidente de la República, ¿crees que te dejarían entrar de ese modo a una presentación del presidente? Si el presidente, que es humano y es una persona como nosotros, no lo acepta, menos nuestro Dios santo. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida, iban por el desierto. ¿Sabe que no hay en el desierto? Agua. Y sabe, cuando Dios los iba a visitar, Dios le advertía a Moisés, antes de que el Señor llegara al campamento, que ellos tenían que bañarse, vestirse.
tenían que presentarse, estar presentados de una manera apropiada a la magnificencia, a la magnitud de ese Padre Celestial. Y sabe, cuando nosotros vamos al templo, vamos a adorar a Dios eterno. No podemos ir de cualquier manera. Hoy hay dentro de la iglesia un grupo de rebeldes que quieren mostrar su rebeldía presentándose adorando a Dios de cualquier manera. ¿Sabe? Tenemos que ser radical y no se debe permitir de esa manera una presentación al Dios excelso, al Dios que nosotros servimos. Y sabe, alguna gente que dice, ay, pero entonces vamos a ofender a los jóvenes o vamos a ofender a tal o cual persona que va a presentarse. ¿Sabe? Le estamos haciendo un daño grande cuando nosotros no le estamos enseñando apropiadamente la palabra de Dios. Usted tiene que presentarse de una forma apropiada delante del Señor. Usted tiene que presentarse apropiadamente. Hoy día la moda es que usted se presente como le da la gana. Delante de Dios no está bien, porque eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros tenemos que buscar nuestro mejor vestido para presentarnos delante del Señor. Debemos presentarnos de la mejor manera delante de Dios, porque no nos estamos presentando ante cualquier persona. ¿Sabe? Cuando Dios constituyó por primera vez el culto a Él, les dio unas instrucciones a Moisés específica. Le habló a Moisés de hasta cómo deberían ser los calzoncillos que iba a llevar Aarón cuando se presentara ante el altar. Para Dios es importante cómo nosotros nos presentamos delante de Él. O sea, algunas veces no lo hacemos porque no practicamos radicalmente la palabra del Señor en nuestras vidas. Cuando toleramos el pecado, cuando toleramos las malas prácticas, nos estamos alejando de Dios. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20 nos dice: pero tengo unas cosas. Esta es una de las palabras que escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. El versículo 20 dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo algunas cosas. Primero, mire lo que dice el mensaje a Tiatira, los primeros versículos, desde el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y tu amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las zorras pequeñas pueden acabar con todo el huerto. Cuando nosotros toleramos el pecado en nuestra iglesia, una mala práctica en nuestra iglesia, estamos acabando con los cimientos de nuestra fe. Nosotros nuestra fe está cimentada en Jesucristo. La base de nuestra fe es Jesucristo. Donde nosotros extraemos los principios de nuestra fe en la Sagrada Escritura. Pero hay mucha gente que quiere dejar la Sagrada Escritura para hacer lo que le da la gana, para inventar. Hay concilios que se llaman cristianos,
que se reúnen y no leen la Biblia. Tienen muchos preceptos, todo fuera de la Biblia. Por eso confunden a la gente. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Por eso citamos la palabra de Dios. Y por eso usted debe ceñir su fe a la palabra de Dios. En tercer lugar, como buenos creyentes debemos enseñar a nuestra familia que nuestro sometimiento a Dios está por encima de nuestro amor y complacencia a ellos. Parece duro esta palabra, ¿verdad? Parece duro. Decir que bueno, yo voy a obedecer al Señor y voy a complacer al Señor primero que a mi familia. Mire lo que dice el versículo 37 del texto de Mateo capítulo 10. Nos dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe cuándo mostramos nuestro amor, entre comillas, a nuestros hijos? Cuando le toleramos sus pecados y abandonamos el amor de Cristo para tolerar los pecados en nuestra casa. Nosotros mostramos nuestro verdadero amor por nuestros hijos cuando nosotros somos radicales en aplicar la palabra de Dios en nuestro hogar. Cuando le enseñamos a nuestros hijos buenas prácticas de fe. Cuando enseñamos a nuestros hijos buenas prácticas de trabajo. Cuando enseñamos a nuestros hijos compromisos. ¿Sabe? Hay muchachos que tienen 25, 26 años. No han terminado la universidad, ni están estudiando. Y aún están en el hogar. Y no tienen futuro, no se le ve un norte al cual ellos quieran llegar. Es triste porque como creyentes debemos enseñar a nuestros hijos a tener metas. Hay etapas en la vida que se tienen que ir cumpliendo. A los 18 años saliste de la escuela secundaria. A los 24 años te graduaste de la universidad, si tienes mi apoyo. Yo recuerdo que cuando yo estuve en mi escuela secundaria, mi mamá me dijo, cuando estaba en tercer año, hijo, hasta aquí yo puedo llegar. Así que de aquí para allá es duro que yo te pueda poner en una escuela. Yo quería ir al arte y oficio, pero no hay dinero. Así que voy a procurar trabajar con los más chiquitos para que por lo menos lleguen a tercer año. Pero, ¿sabe? Yo tenía un anhelo de cumplir esa meta. Y bueno, con un poquito de esfuerzo, con una beca que nos conseguimos, llegué hasta sexto año. Cuando llegué a sexto año, mi mamá me dijo, bueno, ahora sí, llegaste a sexto año. Pero hay etapas en la vida que uno tiene que ponerse en la vida. Ya llegué a los 18 años, tengo que hacer algo, trabajo o estudio. Pero no me quiero, o no me puedo quedar en el hogar siendo más carga para mis padres. Tengo que hacer algo por mí mismo. Así que yo me voy a esforzar. Y algunos muchachos, y en nuestra iglesia hay algunos muchachos que están haciendo el esfuerzo tanto de trabajar y estudiar. Eso nos hace personas de bien, nos hace hombres responsables, nos prepara para el matrimonio. Si usted es una persona que no tiene futuro, que no se ha puesto meta, y luego decide buscar a una muchacha para casarse, por supuesto que ese matrimonio tampoco va a tener futuro. Pero si usted se esfuerza, trabaja, estudia, se prepara, se pone metas en su vida, usted va a tener una vida feliz al lado de esa persona que Dios le ha permitido llegar a su vida. Porque va a ser una persona esforzada como usted también. Esforzada como usted. ¿Sabe? Algunos de nosotros decidimos amar más a nuestra familia, tolerando sus pecados. Y por eso le digo amar más entre comillas. Tolerando sus pecados, dejando la práctica de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y algunas veces nosotros somos fieles creyentes
asistimos a la iglesia, trabajamos en el cuerpo de Cristo, pero nuestros hijos no. Y viven en nuestros hogares. Hacen lo que les da la gana. Es triste cuando un hermano de la iglesia llega a su hogar y su hijo el domingo a las 2:30 y su hijo se acaba de levantar. Después de una fiesta, una larga fiesta de sábado. Está esperando a su mamá que le dé su almuerzo y todo lo demás. No, en la casa tenemos que tener reglas. Tenemos que tener reglas para nuestros hijos, por el bien de nuestros hijos. Para que ellos tengan compromiso. Para que ellos puedan ser personas de bien. Mira, una de las dificultades más grandes que tiene nuestra sociedad de hoy es la tolerancia que esta generación ha tenido con sus hijos. Hemos sido muy tolerantes y hemos permitido a nuestros hijos con esa frase de no querer que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Hemos creado una generación de personas sin responsabilidad, sin amor al trabajo, sin futuro, sin compromiso. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ayudarlos. Por eso la palabra del Señor dice: el que ama a padre y a madre, o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno del reino de los cielos. No nos enseña este versículo a despreciar a nuestros padres o a desamparar a nuestros hijos. Lo que sí nos enseña es a no comprometer nuestra fe por amor a ellos, entre comillas. Nosotros no amamos realmente a nuestros hijos cuando toleramos el pecado de nuestros hijos en nuestros hogares. Cuando no le hacemos respetuoso de nuestra casa, ¿sabe? Mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, tienen que someterse a las reglas de nuestra casa. Cuando ellos tengan sus hogares, ellos van a tener reglas para sus hogares. Quizás no nos van a permitir llegar a sus hogares, porque esa es su regla. Papá, tú puedes venir a visitarlo hasta las 4 de la tarde, pero las 4 de la tarde es tiempo mío. Así que nosotros ya, padres de ellos con su casa, no podemos ir a su casa después de las 4 de la tarde. Estas son sus reglas y tenemos que aceptarlas. Pero ahora que están en nuestras casas, nosotros también tenemos que tener reglas para ellos. Hijo, a tal hora, 10 de la noche, es tu hora más tarde para que llegar a casa. A las 8 de la mañana es tu hora más tarde para levantarte. Tienes que tener oficio, no importa que tengas 24 años si aún vives conmigo. Hay cosas en la casa que tú tienes que hacer. Los muchachos que son universitarios y que todavía su padre está pagando sus estudios y viven en casa, tienen necesariamente que contribuir con los oficios en el hogar. Y eso tenemos que enseñárselos nosotros. Cuando ellos van a estar en sus hogares, ellos tendrán sus reglas. Pero hoy, cuando están con nosotros, tienen reglas que cumplir. Algunos tienen que lavar la ropa, otros tienen que limpiar la casa, otros tienen que limpiar el patio, otros tienen que fregar los platos. Pero tienen que contribuir, porque eso los va a ayudar a ser mejores hijos. El amor por nuestros hijos, el amor por nuestros seres queridos no debe superar el sometimiento a Jesucristo como Hijo de Dios. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículos 2 y 3. En cuanto a nuestro amor por nuestros padres y en cuanto a nuestro amor por nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este versículo que acabamos de tratar en antes no nos dice que debemos abandonar a nuestros padres y a nuestra madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunos dicen: bueno, ahora yo amo más a Jesucristo, así que voy a abandonar a mi mamá y a mi papá. No, de ninguna manera. No es lo que enseña la palabra del Señor. No es. Nos enseña a amarlo. En Proverbios capítulo 13, el versículo 24,
Proverbios, es el libro por excelencia de la juventud. Está en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 13, el versículo 24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces nosotros decimos amar a nuestros hijos, pero nunca le hemos llamado la atención. Dejamos que hagan lo que les da la gana. ¿Sabe? Nosotros podemos someter a nuestros hijos a grandes vergüenzas cuando no los corregimos adecuadamente. Si nuestros hijos es una persona que habla en público muy alto y nunca le hemos corregido, oye, baja el volumen. Cuando esté en la biblioteca, quizás alguien le va a llamar la atención. Cuando esté en una reunión, alguien le va a llamar la atención. Si nuestros hijos no han tenido la enseñanza de vestirse adecuadamente mientras están con nosotros, cuando vayan a su trabajo, donde tienen que vestirse adecuadamente, alguien le va a llamar la atención por no vestirse adecuadamente. Lo que nosotros no enseñamos en nuestros hogares a nuestros hijos, alguien en la casa, alguien en la calle con dolor, se lo va a enseñar. Por eso es mejor que ellos pasen la vergüenza con nosotros que somos sus padres. Que nosotros les llamemos la atención. Porque somos sus padres, porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. El que ama a sus hijos le enseña la palabra de Dios desde temprano y no dando concesiones a una fe distorsionada. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 6. Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, el versículo 6. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabra del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. ¿Sabe? Insta a el joven pastor Timoteo a enseñar la palabra de Dios a los hermanos como debe ser enseñada. No dando honor al maestro terrenal, dando honor al maestro espiritual, enseñándole las buenas prácticas como ser humano, enseñándole a comportarse de una forma apropiada como creyente, llevándole a la práctica de la vivencia diaria la palabra del Señor. En cuarto y último punto, nos enseñan este pasaje que acabamos de leer, que seguir radicalmente la fe en Jesucristo supone un precio que el creyente debe estar dispuesto a pagar. ¿Sabe? Ser creyente no es fácil. Ser creyente no es fácil. Usted puede trabajar fácilmente en una empresa. Se puede adaptar a la empresa. Pero ¿sabe? La enseñanza de la Biblia preparada para nosotros, no es sencillo seguirla. No es sencilla seguirla si queremos ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 38 y 39 del pasaje que nos ocupa, San Mateo capítulo 10, 38, nos dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabe? Hay mucha gente que se calla la verdad para no ser ofensivo a nadie, para no meterse en problema con nadie. Se calla la verdad. Dice la Biblia que van a estar lejos de Dios. Nosotros tenemos que decir la verdad, aunque nos duela a nosotros mismos, aunque duela al cuerpo de Cristo. Porque de esa manera damos la oportunidad a las personas que conozcan la verdad y se arrepientan de su pecado. Hoy día hay muchas situaciones duras en nuestras iglesias. Hay
pastores que están siendo infieles a su esposa y quieren seguir siendo pastores. Hay pastores que se han divorciado de sus esposas y quieren seguir siendo parte de la Grey y pastoreando la Grey. Muchas de estas cosas son toleradas en nuestras iglesias y hay mucha discusión en cuanto a eso. Son situaciones que no deben tener ninguna discusión, pues la Biblia ya ha fallado. Tenemos que irnos a la Sagrada Escritura, no importa qué digan tan famoso maestro, porque algunas veces nosotros oímos las palabras de los famosos maestros aquí en la tierra, desechando la palabra del gran maestro. Dice la Biblia que cuando nosotros nos divorciamos y nos volvemos a casar, el que se casa, dice la palabra del Señor Jesucristo, con la repudiada, adultera. Algunas veces no lo queremos aceptar. No queremos traer esas enseñanzas a nuestra vida y decimos, no, pero eso fue en el tiempo aquel. Dice la Biblia que ella está siempre presente. La palabra de Dios no pasa de moda. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando nosotros encontramos una enseñanza bíblica aplicada en los tiempos de Jesús, se aplica a nuestro tiempo hoy. Dice el versículo, San Mateo capítulo 19, el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 en adelante, dice: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús está respondiendo una pregunta a los maestros de la ley que encuentra en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y dice, el versículo 3 y dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por lo mismo que pasa hoy en nuestra sociedad. Jesús le responde, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, palabras de nuestro Señor que deben aplicarse en el día de hoy. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sabe? Hoy día queremos pasar por alto esa enseñanza. Porque cierto maestro dijo que bueno, ahora inventó otra cosa. Y no, la palabra del Señor no nos permite invención. Tenemos que seguir la palabra de Dios de acuerdo a lo que él dice. En estos días estuve oyendo un programa en televisión acerca de... ellos es un programa de abogados y ellos estaban hablando acerca de los casos de familia. La abogada decía que en Panamá hay una alta tasa de divorcio y las personas se divorcian con pocos años de casado. Hay personas que se divorcian con 1 año de casado. Otras que se casan 5 años después de haberse casado. Otros se divorcian 10 años después. Y hay una tasa alta de divorcio entre 1 año y 10 años de casado. ¿Y sabe por qué esto pasa? Porque nosotros no conocemos a nuestra pareja. Nos casamos ciegos. Y descubrimos que nuestra pareja no era lo que nosotros
Esperábamos luego de haber estado casados, de habernos casado. Gastamos $5,000 en nuestra boda y luego tenemos que gastar más de $5,000 para divorciarnos, para llegar a un acuerdo de divorcio. Qué triste. Por eso, jóvenes, conozcan a sus futuras esposas. Dios nos da la juventud para que nosotros podamos, podríamos decir, ir y conocer a nuestras esposas, a la persona que queremos tener como esposa para vivir toda la vida, no por un rato. No tenemos que experimentar tampoco. Escuché a una persona, una de estas grandes artistas que siguen los jóvenes, decir que para que le fuera bien el matrimonio tenía que experimentar su novio antes. Así que ella experimentaba a su novio y si no le gustaba, bueno, lo dejaba y buscaba y experimentaba a otro. Experimentando y experimentando y experimentando, al final termina falleciendo de SIDA. Y no debemos hacer eso nosotros. Debemos conocer a las personas. Por eso usted tiene que involucrarse en el grupo de jóvenes. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, no tenía mucha oportunidad para ir a los campamentos de los jóvenes, pero trataba de involucrarme. Nosotros éramos de la iglesia El Faro. Tratábamos de involucrarnos con la iglesia de Pedregal y todas sus misiones. Así que teníamos oportunidad de conocer a muchas muchachas de las diferentes misiones y de las iglesias de Pedregal. Allí nosotros estábamos allí viendo para ver cuál de esas era la que se podía convertir en el futuro de nuestra esposa. Y muchos de nuestros jóvenes de la iglesia lograron casarse con muchas de estas muchachas y aún están en matrimonio. ¿Por qué? Porque eligieron bien. Porque eligieron bien. Nosotros tuvimos que irnos un poquito más lejos, pero Dios nos permitió elegir bien de igual manera, conociendo a la que hoy es nuestra esposa. Como fieles creyentes en la enseñanza de Jesucristo, no podemos sonreírle a cualquier viento de doctrina. El hecho de no aceptar cualquier enseñanza distorsionada nos hará enemigo de los falsos profetas. Pero es un precio que Jesús pagó y nosotros como seguidores debemos hacer lo mismo. Aún dentro de nuestra denominación quizás no vamos a ser bien vistos cuando actuamos radicalmente de acuerdo a la palabra del Señor. Pero tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Nos dice la Sagrada Escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en este mundo. ¿Saben? Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe por medio del estudio de la Biblia. Cuando un predicador trae la palabra de Dios, usted tiene que comparar si esa enseñanza ha sido extraída de la Biblia. Hoy día hay muy buenos escritores, aún escritores cristianos que no citan nunca la palabra del Señor. Hay gente que se dedica mucho a leer libros. No es malo leer libros. Hay muchos escritores buenos, escritores bíblicos que citan la palabra de Dios. Pero tenemos que escudriñar, como nos dice el apóstol Juan, escudriñar la palabra de Dios para saber si lo que nos están enseñando o lo que nos quieren hacer vivir está de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy hay muchas prácticas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver
con las enseñanzas que Jesucristo dejó para su pueblo. Son invenciones que satisfacen el deseo del hombre, pero que en nada edifican a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Muchachos, jóvenes, me voy a dirigir a ustedes. La juventud es una etapa de mucha energía en la vida. Nosotros no podemos andar por la vida haciendo lo que nos da la gana. Y algunas veces entre ustedes tratan de justificarse las cosas que hacen. Ustedes tienen que traer sus obras de acuerdo a la palabra de Dios para ver si sus obras van de acuerdo a la palabra del Señor. No hay nada más bonito que un joven viviendo en santidad. Si usted espera una buena esposa, compórtese en su vida soltera como si usted fuera un buen esposo. Sea fiel a su futura esposa, aunque no la conozca. Guárdese para ella. Jovencitas, guárdense para sus esposos. Porque únicamente el que debiera estar con ustedes para toda la vida debería ser ese que ustedes han elegido para ustedes. Guárdense para sí unos a otros, viviendo en santidad. Hay muchos jóvenes aún dentro de las iglesias cristianas que se toman muchas libertades. Pareciera que es la moda actual que dentro de las iglesias no se respeten unos a otros. No, nosotros tenemos que vivir en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. En eso también tenemos que ser radicales. Como creyentes en Jesucristo tenemos una guía bíblica para conducirnos como hijos de Dios. Con este pasaje termino. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabe? Tenemos que luchar para vivir esa vida cristiana que Jesús quiere que nosotros vivamos. Nosotros no tenemos que mirar para otro lado. Nosotros no tenemos que ver las prácticas de esa mega iglesia que está a nuestro lado. Tenemos que vivir la práctica que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos como sus hijos. Para concluir, hoy nos hace falta mucho trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida interior para vivir un cristianismo radical, como la Biblia lo enseña, no dando concesiones al pecado y no dando concesiones en nuestra manera de vivir a las malas prácticas antibíblicas que muchos grupos enseñan. El creyente en Jesucristo no puede mezclar la luz del Evangelio con las enseñanzas tergiversadas de algunos grupos que se llaman cristianos y que se quieren mezclar entre nosotros para desviarnos de la fe. Gálatas 5:9 nos dice: un poco de levadura
leuda toda la masa. Una pequeña concesión al pecado, una pequeña concesión a la mala práctica de nuestra fe va a distorsionar nuestra relación con Jesucristo y nos alejará de su camino. Mire atentamente cómo está llevando su vida cristiana. Mire atentamente cómo se presenta usted delante de Dios y dele lo mejor de su vida al Señor. Oremos. Padre, gracias por permitirnos hablar en este tiempo a tu iglesia. Sabemos, Padre, que nos hace falta practicar el Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siendo más radicales en la práctica de la fe. Padre, ayúdanos a no desviarnos de tus caminos, a buscar la verdad y a escudriñar la Sagrada Escritura para vivirla. Ponemos delante de ti a tu pueblo. Guárdalo, Señor. Que tu palabra, Padre, le fortalezca y le enseñe el camino, Padre, por donde deben andar. Que sintamos amor, Padre, por tu palabra y que la leemos cada día. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Y permite, Padre, que en todo momento, Señor, tu Santo Espíritu vaya con nosotros y sea una fortaleza, actúe con fortaleza en nuestro corazón para poder vencer las enseñanzas del maligno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ha sido un placer real estar con ustedes en este día. Dios les bendiga. Saludos a todos. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. La montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, cuando parezca como si no puedes pegar más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado,